están? Bienvenidos una vez más este sábado, donde vamos a continuar con el estudio de distintas temáticas en este espacio de Razón y Fe, una por la carrera de liderazgo pastoral de la unidad de la Universidad. La bienvenida a toda la comunidad universitaria y a todos los que siguen este programa sábado tras sábado. Muchas gracias por toda su confianza y por todo su apoyo. Sabemos que la labor que nosotros tenemos es formativa, así que dentro de eso también está lo informativo. Así que esperamos que este programa siga siendo de mucha bendición y edificación para todos aquellos que nos siguen cada sábado. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ya que hace poco hemos estado viendo que muchas veces se malentiende el término de la reforma, ¿no? Sobre todo por aquellos que no son apegados a lo que son las tradiciones reformadas o a la historia que se ha dado para que pueda haber todo este mover y por supuesto que se haya podido dar el hecho de que el día de hoy nosotros tenemos un evangelio más amplio separado de la Iglesia Católica Romana. Para todo esto y entender un poquito más la reforma y qué realmente ser reformado, si alguna vez te lo has preguntado, si alguna vez no has entendido bien este punto, pues vamos a aclararlo esta noche. Para eso tenemos un invitado especial. Nos visita nuevamente, ya lo conocen, Jotam, desde República Dominicana. Le damos la bienvenida una vez más conocido como Apoloco en las redes sociales. ¿Cómo estás, Jotam? Muy bien, bendiciones. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo creo que todos están con muchas ganas de poder escuchar todo lo que vamos a hablar acerca de la reforma, ya que la mayoría de todos los que estamos aquí somos de una tradición y una herencia reformada. Entonces nos gustaría ahondar un poquito más de ese tema y para eso vamos a empezar con la primera pregunta y te vamos a preguntar, ¿qué es la reforma? Mira, la reforma es un movimiento. La reforma es un movimiento que no surge simplemente de Martín Lutero, tratando de debatir contra la Iglesia Católica que estaba corrompiéndose, que estaba corrupta. No es simplemente eso. La reforma es una reestructuración de lo que es la Iglesia. Por ejemplo, tenemos evidencia de reforma en el mismo catolicismo romano, porque no es que la intención del reformador era separarse y dividirse de lo que es la Iglesia Católica Romana. No, lo que quería hacer el reformador era recuperar la esencia del cristianismo. Por eso es que cuando leemos a, a Martín Lutero y sus obras, vemos que Martín Lutero lo que intentaba era recuperar la esencia del cristianismo, ayudar a los pobres, no abordarles con quitarle el dinero, eso de las indulgencias y el purgatorio. Entonces, Martín Lutero trata de recuperar, pero eso no solamente pasó con Martín Lutero, también pasó con John Wycliffe, también pasó con Savonarola, también pasó con Juan Hus. Ellos eran reformadores, aunque el movimiento ganó fuerza, fue en el siglo XVI, pero estamos hablando de personajes del siglo XV, finales del siglo XIV. Entonces, la reforma es eso, tratar de volver a lo esencial del cristianismo, en resumidas cuentas. Wow, y esto es muy interesante porque hay muchas personas que, de hecho, los evangélicos en general, recordamos el 31 de octubre como el Día de la Reforma o todo octubre como el mes de la Reforma, como si hubiese sido un acontecimiento que se dio en ese momento y que impactó. Pero sin embargo, nosotros podemos decir que hubo movimientos pre-reformadores y también podemos ver, por ejemplo, si la esencia de la reforma es volver a las escrituras, podemos también apoyarnos en el Antiguo Testamento cuando hubo reyes que al ver la apostasía del pueblo de Israel, pues hicieron una reforma, como Josías, ¿no? Que decía hay que destruir los lugares altos y volver a la palabra del Señor. Entonces, la reforma, hay que tenerlo muy en claro, es un movimiento que sí ha intentado y ha buscado y se busca hasta el día de hoy el poder volver a las escrituras, ¿no?
hay que volver a las escrituras. Y es algo con lo que el pueblo de Israel luchaba también en el Antiguo Testamento. Así que si alguna vez te han dicho que los reformados son sectarios o somos los hermanos separados, y bueno, tantos calificativos que nos dan muchas veces porque justamente se ha malentendido la reforma, ¿no? Y de ambos lados, tanto de aquellos que tenemos una tradición de herencia reformada por tener las iglesias, por no formar parte de la Iglesia Católica Romana, por ende tenemos una tradición de herencia reformada, ¿no? Ya que hemos buscado el poder volver a las escrituras. Entonces, para poder ahondar un poquito más en esto, viendo que hay ejemplos en el Antiguo Testamento, vemos que hay también pre-reformadores que buscaron volver a la palabra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la reforma es un movimiento que persiste hasta el día de hoy. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que este movimiento reformado realmente tuvo un buen impacto? ¿Qué es lo que nos podía hacer entender eso? Mira, una de las peculiaridades que tiene la reforma es que es un juego de palabras, literal. Me explico. Algo muy curioso es que el lema principal de la iglesia reformada es que apunta al futuro, pero el término reforma es recuperación del pasado. Es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque iglesia reformada siempre es reformada. Es que va apuntando hacia el futuro, tratando de corregir los errores que el ser humano tiene para entender lo que es la teología, lo que es Dios, lo que es la naturaleza de su palabra, para poder profundizar en su naturaleza. Pero también intenta recuperar lo que es la verdadera tradición, lo que es el verdadero pensamiento de los padres apostólicos, aquellos que se enfrentaron a herejías, cuál fue la herramienta que usaron para poder combatir. Entonces, lo que hace la reforma es para atrás y para adelante, una línea temporal que intenta recuperar y que intenta crecer con eso que recupera. Y eso a mí me encantó de lo que es la reforma, porque piensa mucho en lo que es la persona cristiana con su antiguo yo, su vieja carne y su nuevo yo, que es cuando conoce a Cristo. Y es exactamente, es un ejercicio particular que solamente lo tiene la reforma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el catolicismo romano tiende a pensar que siempre ha tenido la verdad y nunca se ha equivocado. Y nosotros no. El reformado es un poco más humilde y dice, mira, tendemos a equivocarnos y lo que queremos es acercarnos a Dios. Es muy diferente el concepto y eso es algo muy positivo de la reforma. De la reforma. Sí, y esto es interesante porque de hecho este movimiento, como lo ha sido la reforma, cuando yo hablo, por ejemplo, de que nosotros como evangélicos, ya sea bautistas, luteranos, presbiterianos, somos de tradición y herencia reformada, es justamente por eso, porque nosotros nos regimos, forma marcó un antes y un después. Esto puede como las 5 solas, por ejemplo. Tal vez podríamos explicar cómo fue el desarrollo de esas solas con este movimiento de la reforma y qué tiene que ver cada sola, ¿no? Claro que sí. Mira, y ese es un argumento muy poderoso que podemos usar nosotros los reformados y ya los protestantes en sí. Y es la característica de que las solas no están solas. Es muy curioso eso. ¿Qué es lo que hace el término sola enfocando cada concepto y agrupándolos? La sola escritura no está sola, está acompañada de de otras solas. Sol y de gloria, que es la gloria de Dios, que es para mí es lo más importante, porque todo desciende de ahí. Luego viene la sola fide, luego viene la sola escritura, luego viene solo Cristo, y tú te das cuenta que estas 5 solas trabajan al unísono. Es como si fuera la misma Trinidad, que una cosa no puede desligarse de la otra. Y no es una doctrina ni un dogma, ligeramente dicho. Son marcos metodológicos que nos hacen entender mucho mejor lo que es la escritura. Entonces,
El propósito de las 5 solas es saber identificar lo que realmente es importante para el cristiano. Todo lo demás que esté fuera de estas 5 solas no es necesario ni es para el reformado primordial. Lo principal es Dios, Cristo, su palabra, la fe y su gracia. Esas son las 5 solas. Y eso es lo que complementa el cuerpo de pensamiento del reformado para poder servir como marco de lo que es realmente importante en la palabra. Bueno, tratando de responder la pregunta, las 5 solas se llegó en un consenso en donde el reformado, que en ese tiempo es un término anacrónico porque para ese tiempo no se llamaban así, ya eso fue un desarrollo posterior, pero el reformado, entre comillas, lo que intentaba era identificar lo que es esencialmente importante para el cristiano. Ese es el enfoque. Muy bien, muchas gracias, Jota. Cuanto a esto, ¿cómo te podría decir? Aparte de las 5 solas, yo sé que se especula mucho sobre la herencia reformada, por ejemplo, ¿no? Y como te comentaba, tal vez a modo de desarrollar un poquito más esta temática y poner en claro, la reforma marcó un antes y un después en toda la historia, ¿no? No solamente dentro del ámbito de la iglesia, porque el hecho de que existiera una reforma impactó todas las áreas, el área social, cultural, artística, ¿no? El área política impactó de gran manera, el área académica, ¿no? Entonces, en el momento de que la reforma impacta, entonces nosotros tenemos una herencia reformada en cuanto a lo que la reforma nos permitió, pero hay algo que muchas veces se malentiende en cuanto a esta herencia reformada y algo que yo escuchaba recientemente y es un término muy mal manejado que es el hecho de que gracias a la reforma existe la libre interpretación de la palabra. ¿Qué podríamos decir a esto? Que se maneja mal muchas veces. Mira, uno de la ventaja que tiene el reformado es que cuando sale de esa cautividad babilónica, que es lo que define Martín Lutero en el 1520, en una de sus cartas, es que nosotros salimos de lo que es la superstición religiosa, lo que es la superstición del magisterio. Recuérdate que estamos entrando a una nueva etapa evolutiva del razonamiento, que es saliendo de ese oscurantismo de la Edad Media, que realmente es muy relativo el término, porque no es que la Edad Media era oscurantista, no, pero había cierta ignorancia y cierto celo de compartir lo que es la palabra de Dios. La iglesia católica romana era un poco más rígida y menos flexible para que alguien aprendiera y leyera la Biblia. Por eso era que el analfabetismo estaba muy elevado en lo que es Europa en el siglo XIV, XV. ¿Qué es lo que hace la reforma? Es ilustrar. Y ahí es que viene el tiempo de la ilustración, ahí es que viene el tiempo del humanismo, ahí es que vienen las grandes ciencias, lo que es la historia, el desarrollo de la historia, lo que es la arqueología también. Todo se desarrolla a partir de. Y la teología también coge un vuelco. No solamente se cree en el misticismo, también se empieza a usar la razón. Y cuando empiezas a leer las escrituras, empiezas a identificar una verdad objetiva y empiezas a ver que, espérate, esto no decía la Biblia, esto no lo dice la palabra de Dios. Y ahí tú empiezas a abrir tu mente. Pero ¿qué es lo que pasa con la libre interpretación? Es que tú necesitas un marco y un orden. Porque si empiezas a interpretarla como se te da la gana, pasa como los mormones o como los testigos de Jehová, que empiezan a agregarle libros como el libro del Mormón, que no es suficiente la revelación del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no es suficiente. Tengo que agregarle algo más para sostener lo que yo creo. Y también los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová son peores. Ellos extirpan de las escrituras textos y reinterpretan
textos. Por eso es que ellos crean su propia Biblia. Entonces, eso es un problema, porque no es que el reformado dice que tú no tienes la libertad para interpretar. No. El problema es cuando tú usas esa libre interpretación para manipular o para sacar de contexto. No. Hay normas muy bien fijadas. Por eso es que tenemos los catecismos de Westminster, tenemos los catecismos bautistas, tenemos los catecismos metodistas, porque hay un orden y trata uno de establecer marcos, porque los límites es como si fuera una relación. Imagínate una relación amorosa. Si no tenemos límites en las relaciones amorosas, entonces las personas van a hacer lo que quieran. Y eso es peligroso. Lo mismo sucede con la relación y la palabra de Dios. Si no hay límites con la palabra de Dios, entonces báilese cualquiera. Vamos a coger los textos y tirarlos al aire y dar patadas voladoras. Y eso no es la herencia reformada. La herencia reformada es el libre examen. Tú tienes la oportunidad de leer las escrituras las veces que quieras, cuando quieras. Tenemos esa libertad, gracias a Dios. Antes no se tenía. Y hacer una interpretación asociada con tu cuerpo magisterial. ¿Qué te dice el magisterio? Un grupo de personas. No es que ellos van a determinar lo que es la verdad absoluta, pero hay orden y nadie sale por encima de nada. Entonces, eso es lo que pienso de esa pregunta que me hiciste. Sí, esto es interesante porque de hecho nos acusan bastante de que es por eso que somos los que más nos dividimos, los que más tienen sectas, los que más... No es así. Una secta es justamente la que se aleja de la ortodoxia y nosotros como reformados intentamos apegarnos a la ortodoxia, es todo lo contrario. Entonces son cosas que creo que tenemos que desmitificar como reformados. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que poner muy en claro. Y esto de decir que la reforma ha dejado la libre interpretación de la palabra sería contradictorio en sí mismo, porque si realmente tendríamos una interpretación de la palabra como nos da la gana, no tendríamos los parámetros como tú decías, ¿no? Los parámetros que te marcan la cancha, como los primeros parámetros que fueron esas 5 solas, ¿no? Tendríamos interpretación de lo que nos dé la gana, pero las 5 solas, los catecismos, las confesiones de fe que se han tenido han marcado parámetros muy bien claros para la interpretación de la palabra. Entonces, cuando se dice que nosotros tenemos el libre examen de la palabra, es porque si va a pasar por un examen, esa interpretación es porque hay parámetros que te van a filtrar para poder tener una interpretación lo más ortodoxa posible. Entonces, tenemos que entender eso cuando muchas veces yo sé que a los que estamos aquí, que la mayoría somos reformados, protestantes, pero también la palabra protestante sale más adelante, ¿no? Mucho más adelante, cuando se reúnen los reyes con su propia confesión. Entonces, Sí, sale más adelante, ¿no? El término que se nos atribuye, pero sería totalmente contradictorio decir que nosotros tenemos la libre interpretación de la palabra, cuando lo que más tenemos son parámetros para la interpretación de la palabra. Entonces, ese libre examen es el que nos ayuda justamente a no salirnos de los márgenes. Y eso es lo que ha dejado como herencia la reforma, ¿no? Claro, y mira, y tú dijiste algo muy interesante, y es que el mismo Cristo nos invita a nosotros a hacer un libre examen de lo que son las escrituras. Y por ejemplo, cuando leemos en Lucas 10:25, si no me equivoco, ya me corregirán, creo que ese es el texto. Cuando tú lo lees en el contexto, obviamente tienes que leer el capítulo completo. Hay una parte en donde Jesucristo le hace la pregunta al fariseo que se le acerca. Le dice, ¿cómo interpretas tú las escrituras? ¿Cómo la interpretas tú? Pero recuérdense que la verdad objetiva es Cristo. Él es el que sabe la verdad absoluta. Por lo tanto, la respuesta del fariseo es subjetiva, pero Cristo le dice que es asertiva su respuesta, porque se acerca a lo que es la ortodoxia, a lo que es el verdadero evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es una verdad objetiva. Y Cristo le dice, muy bien dicho. Y es una postura subjetiva que es aceptiva al objetivismo que es la persona de Cristo, que es la verdad.
el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, vemos que este ejercicio de interpretación es válido. Sin embargo, tenemos que regirnos a la verdad que es objetiva, que es Cristo. No podemos salirnos de ella, que es su palabra, que es el Evangelio. Es prácticamente lo mismo. Y necesitamos entender también otra cosa. Otra cosa que le suena, así como a los romanistas usualmente el término reforma les suena mal, muchas veces a los evangélicos protestantes o reformados nos suena mal la palabra, por ejemplo, católico, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que el catolicismo se refiere a la universalidad de la iglesia, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas cosas que han sido mal entendidas a lo largo de la historia eclesial. Y estos malos entendidos a veces a uno lo confunden en el sentido de decir, entonces, ¿qué es un verdadero reformado? Somos reformados, yo que pertenezco a una iglesia pentecostal, soy reformado, yo pertenezco a una iglesia bautista, soy reformado. ¿Qué es lo que realmente hace que uno califique como reformado, por ejemplo? Mira, eso es una pregunta súper compleja y no es porque es difícil de responder, para nada. No es difícil de responder, es difícil de entender. ¿Por qué? Porque es un constructo que se desarrolla. Mira, hay un libro muy interesante de Norman Babic, creo que se llama, déjame ver si te lo presento acá, que se llama Dogmática Reformada. Y fíjate tú. Entonces, la dogmática, bueno, como su nombre lo dice, la dogmática, en esencia, aquí está, Herman Babic, aquí está. Déjame ver, mira aquí. Déjame ver si lo pongo en la pantalla, a ver si se ve este. Este libro, nos enseña a cómo debe ser el comportamiento dogmático reformado. ¿Cuáles son las características que tienen? Y es un libro, ¿cuántas páginas tiene? Mira, todavía no he terminado de cargar las páginas bueno, aquí dice que son 1800 páginas, pero cuando tú lo ves en su tamaño real, no en digital, son muchísimas páginas y son letras bien pequeñitas. Este libro te enseña a cómo debe ser un reformador. Y no lo he terminado de leer todavía. ¿Quiere decir que yo no soy dogmático, yo no soy reformado porque no lo he terminado de leer? No, porque ¿qué es lo que busca la herencia reformada? La herencia reformada, lo básico es saber qué es lo realmente importante en el cristianismo y recuperar lo que los apóstoles guardaron en esencia. Es tratar de entender qué es lo que quiso decir Pablo, qué es lo que quiso decir Pedro. Y dentro de ese marco normativo del pensamiento apostólico, porque tú no necesitas, por ejemplo, a los padres de la iglesia para poder defender la reforma protestante o la dogmática reformada. Tú no lo necesitas. Ahora, ¿es importante? Sí, claro que sí. Podemos darle uso, un uso histórico o un uso de construcción, de desarrollo doctrinal. Claro que sí. Pero la esencia es ir a la fuente principal. ¿Cuál es la fuente principal que nosotros tenemos por excelencia? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente principal. Entonces, todo nuestro quehacer va alineado con este pensamiento. ¿Qué es a profundidad lo que quiso decir Pablo? ¿Qué es lo que quiso decirnos Juan? Y ahí es que tú empiezas a entender lo que es la reforma, ir a las fuentes. Excelente. Porque retomando las palabras que tú dijiste, Jonathan, y la manera tan sencilla como nosotros lo podemos resumir y explicar, que la reforma es justamente aquello que busca volver a la ortodoxia. Y recordemos que quienes plantaron la ortodoxia son justamente los apóstoles. Entonces, cuando nosotros decimos, para que no suene raro, porque a veces, como te digo, por falta de información o por ignorancia, suena un poco chocante, pero sí, nosotros somos una iglesia
apostólica, porque tenemos tradición Exacto. apostólica de la ortodoxia que nos dejaron los apóstoles. De Entonces, esa. nosotros sí tenemos peso historia. Entonces, cuando nos dicen que la primera iglesia es la iglesia católica romana, no, no es la romana, es la católica, sí, apostólica, sí, única, sí. Entonces, una santa sola iglesia católica apostólica, sí. Entonces, Exacto. no nos separamos, porque como dice la Reforma, busca volver a la ortodoxia, y la ortodoxia ha sido establecida por estos 12 apóstoles. Por eso es que cuando Jotan explica y dice, es volver al pensamiento de Pablo, y es volver al pensamiento de Juan, ¿qué es lo que nos quiso decir? Creo que no hay manera más fácil y sencilla de entender lo que es la Reforma. Totalmente. Mira, y yo tengo aquí la Biblia de estudio de la Reforma, porque vuelve y se repite el término. La Biblia de estudio de la Reforma te da un esquema antiguo de todo el desarrollo doctrinal. Ahí está el credo de los apóstoles. Ahí está el catecismo de Westminster. Por lo menos, ¿qué es el catecismo de Westminster? Y tú te das cuenta de esta riqueza de desarrollo teológico a través de siglos, porque la reforma no busca separarse del hecho histórico de lo que es la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo místicamente, pero es el conjunto de personas que se reúne en el nombre de Jesús. Entonces, eso eran lo que eran los apóstoles. Los apóstoles, cuando Pedro estaba en Hechos, hablando frente a 3,000 personas y bautizándolos, eso es la iglesia. Y puede ser que muchas de esas personas recaigan, y entonces ahí es que viene la chulería de la reforma, que a pesar de que puedan caer y desviarse, como lo hizo Pedro en Gálatas, que se desvió luego de haber hecho ese bautismo de 3,000 personas, se desvió. ¿Qué hizo Pablo? Reforma. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a las fuentes, vamos a Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a recuperar lo que es esencial, la fuente. Entonces, esta práctica reformada es, es eso que se ha mantenido en el cristianismo durante milenios. Qué tremendo. Sí, porque cualquiera diría, y vamos a seguir desmitificando tanto para la iglesia como para los que no son de la iglesia, vamos a seguir desmitificando muchas cosas. Muchas veces se enseña, así como la leyenda negra, ¿no? De América, se nos enseña, pero también La, se enseña una leyenda negra de la reforma. En el total. sentido que, en el sentido que dice, no, apareció un loco que fue Martín Lutero y Ah, que separó a la iglesia y dividió a la iglesia en el siglo XVI, porque antes del siglo XVI no existía esto. Bueno, pues no, vamos a desmitificar todo eso. y La no reforma, solamente eso, Jesse, y no solamente eso, Jesse, disculpa que te interrumpa. Eh, eh, Vamos a decir que la reforma estaba en pañales con Lutero. La reforma estaba en pañales. O sea, el claro, movimiento ideológico en ese tiempo, porque nosotros somos, mira, lo que Pablo hizo con Pedro fue una protesta, por lo tanto, Pablo es protestante. Pero el exacto. término protestante no tiene que ver con religiosidad ni grupos religiosos, no. Eso es una palabra que nos identifica porque nosotros protestamos contra una postura, igual que Pablo cuando protestó contra Pedro en su postura. Entonces, lo mismo sucede con la reforma. La reforma es algo que se viene viendo desde el primer siglo, porque Así el es. cristiano es un crecimiento, es una carrera incansable, como dice el apóstol Pablo. Iglesia reformada siempre es reformada, vamos a crecer. Entonces, eso que te digan de que no, que fue el Martín Lutero que se inventó el término reforma y lo trajo. No, señores, no piensen así. De hecho, Martín Lutero, cuando ya la reforma estaba creciendo, ya estaba muriendo él. Entonces, el fuerte no era Lutero. Con el desarrollo con Calvino, con el desarrollo con Zwinglio, que también murió, entonces, todo eso se le va sumando en el tiempo a la razón, a lo que es el crecimiento histórico, a investigar las fuentes arqueológicas, a la nueva traducción de las Biblias para entenderlas mejor. Híjole, claro que sí. Sí, y de hecho, la primera traducción de la Biblia al inglés fue mucho, mucho antes de la traducción al alemán que hizo Lutero, ¿verdad? Si no me equivoco, fue con Wycliffe.
¿verdad? Déjame ver. La primera traducción, antes Sí, de yo las sé que, reformas. sí, yo sé que fue en Inglaterra Así es. pero no recuerdo el personaje específico que trajo la traducción. Ya, John Wycliffe, si no me equivoco, si no me porque fue uno equivoco, de creo que los... fue Wycliffe, si no me Sí. equivoco. Y John Hus luego fue, nosotros sabemos cuál fue la historia de él, que también, y bueno, ellos también se les tendría que llamar protestantes porque estuvieron delante de un tribunal y se negaron a denegar lo que ellos habían creído, ¿no? O a De hecho, retractarse. hubieron católicos también que anhelaban una reforma en la iglesia. De hecho, los mismos reyes católicos de España decían, oigan, lo que está pasando, la iglesia se está prostituyendo. Savonarola, Hus y Wycliffe, que son personajes del medioevo, y los reyes católicos dijeron, pues la iglesia se está prostituyendo, lo que se está haciendo no es santo, necesitamos una reforma. ¿Qué es lo que pasa? Que Roma tenía otro problema, que era la prostitución del poder y quién era el que merecía el poder. Por eso es que tenemos papas Papa. pésimos, como Alejandro VI, como el mismo Papa luego de Alejandro, eh, Julio, sí. Julio II, si no me equivoco, y luego viene que se le llama el tiempo de la pornocracia ahí, y los mismos católicos romanos decían, necesitamos reformarnos. ¿Y qué significaba eso? Volver, volver a la Volver, ortodoxia. volver a la ortodoxia, y esto se vive fraguando, y esto fue lo que hizo Lutero, pero Lutero, como era un genio en teología, sabía lo que era el griego, sabía un poco de hebreo también, entonces él empieza a descubrir y dice, levanto la mano, y gracias a Dios, Lutero estaba rodeado por personas poderosas, los Así príncipes es. y el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, él tuvo la providencia divina, gracias a Dios, de ser cuidado en ese tiempo para poder traer y extirpar lo que es la verdad del Evangelio. Así es. Totalmente. Y tenemos que entender que, claro, la misma iglesia reconocía que estaba mal. Si hay algo que nosotros reconocemos y no podemos tapar la verdad, es que sí, existía solo una iglesia hasta que hubo toda esta corrupción. Recordemos que también hubo un cisma donde por 30 años hubo más de 2 papas, ¿no? Entonces, ¿quién era el papa? ¿Quién mandaba? ¿Dónde estaba la ortodoxia? ¿Dónde estaba el magisterio? ¿Dónde estaba la última palabra? ¿Dónde estaba la autoridad? O sea, la iglesia realmente necesitaba una guía, una ayuda, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la reforma. Entonces, no fue una intención, porque otro mito, Sí, fue Enrique VIII que por divorciarse y casarse con una nueva esposa trajo el protestantismo. no, 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 no. Yo he oído cosas peores. Yo oí que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica porque él asesinó a alguien y porque quiso tener relaciones con una mujer. Oye, a ese nivel, a ese nivel. Y eso Sí, es caricaturizar, eso es ignorancia totalmente. pura. El mismo Teófanes Egido, que es un autor católico romano, Xavier Picasa también, católico romano, escriben con mucho respeto sobre Lutero. Este libro completo, Jesse, este libro completo, es un católico romano quien lo escribe. Y a mí me fascina leerlo porque escribe con mucho respeto acerca del pensamiento de Lutero. ¿Por qué el católico romano no puede emular esta forma de pensar? Tenemos a un padre en Argentina que tuvo problemas, no voy a mencionar nombres, Sí, que prostituye el pensamiento de Lutero. Y no es correcto hablar mal de esa forma de Lutero. Lutero cometió muchísimos errores. Hay muchísimas cosas que yo no estoy de acuerdo con Lutero. Muchísimas, porque si no sería luterano. Pero en esencia, lo que trató de hacer Lutero era, espérense, ¿cuál es la última autoridad? Porque exacto.
Y una cosa que le dijeron a Lutero en la dieta de Worms, cuando le dijeron, pero de aquí van a surgir muchas interpretaciones, Lutero. Y Lutero dijo, ¿y qué importa? ¿Qué importa que salgan miles de interpretaciones? El punto es que no vamos a prostituir lo que es la palabra del Señor. Ese es la esencia. La palabra del Señor se va a mantener. Nosotros somos falibles y podemos opinar y tener miles de opiniones. Está bien. Pero la palabra de Dios se va a mantener, que es lo más importante. Y así él Sí. pudo defenderse. Sí, porque de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, ya, vamos a ver uno de los males. Si bien la verdadera libre interpretación ha dado lugar a que se pueda dar paso al nacimiento de sectas, creencias muy extrañas y prácticas ritualistas que no tienen nada que ver con el cristianismo y se acercan más al ocultismo, recordemos que más que una libre interpretación, lo que se nos ha dado es el libre examen de la palabra, porque tenemos parámetros a partir de la tradición apostólica y de la ortodoxia doctrinal que recibimos del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos parámetros, no podemos salirnos de esos parámetros. Así que si la gente hace interpretación como le da la gana, no se puede llamar reformado, porque la reforma busca volver a la ortodoxia. Entonces, el hecho de que tú te quieras identificar, si quieres, como protestante, no te hace reformado. El reformado busca la ortodoxia y es algo que nosotros tenemos que mantener, enseñarlo y desmitificar muchas cosas que se han caricaturizado, como tú dices, hasta el día de hoy, acerca del movimiento de la reforma, ¿no? Yo he escuchado a gente que incluso culpa al movimiento de la reforma de los nuevos males del progresismo y el socialismo y el liberalismo, pero es Sí. justamente por eso, porque no se entiende el corazón de la reforma, ¿no? Entonces, tengamos muy en claro en este programa que estamos llevando hoy tan bonito, de que la reforma es volver a la ortodoxia. Exacto. ¿Sí? Entonces, el malentender eso, que no solamente ha pasado con la reforma, porque la reforma se necesitó porque hubo una iglesia que sí era una iglesia de Cristo, una sola santa apostólica, entendamos que también se ha desviado en el paso, que se ha desviado por la mala interpretación de la ortodoxia justamente. Totalmente. Entonces, eso es lo que pasó. No solamente Totalmente. es un problema que existe dentro del protestantismo, y esto es otro mito, ¿no? Que Sí, solamente en no. los protestantes hay. No, está en Y todo lugar por malentender diste, eso. diste en el clavo de nuevo, Jesse. Mira, yo he leído en Historia del Cristianismo aquí de Paul Johnson, en donde Jerónimo en el siglo IV dice exactamente las mismas palabras de Lutero. Las mismas Wow. palabras de Lutero. Él dice, pero miren a los pobres de Cristo ahí en la calle afuera y nosotros privándonos de estos templos brillantes con paredes de oro. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Lo mismo que dice Lutero. ¿Por qué las indulgencias en querer construir un templo sagrado, olvidándonos de las personas que son pobres que necesitan de nosotros? ¿Dónde está Cristo en eso? Entonces, estamos hablando de un personaje del siglo IV y de un Mucho antes personaje de del, Lutero. y un personaje del siglo XVI. La iglesia siempre ha optado por la reforma, siempre. Una iglesia renovada, siempre. Y no es que traer un cambio nuevo, no. Es recuperar la esencia de Cristo, porque Cristo ese es el objetivo de la iglesia. Entonces, Exacto. La historia de Cristo está contada en el pasado. Entonces, tenemos que crecer volviendo a Cristo. Ese es el punto de la reforma. Entonces hay que tener muy en claro, porque otro mito, el hecho de que trajeron nuevas ideas. No, Ay, este me no, molesta. en ningún momento se trajo nuevas ideas o nuevas doctrinas. Mira. Tocaste un tema. Yo empecé la apologética en mi canal por eso. Por ese comentario, literal. ¿Por qué? Porque yo escuché a alguien diciendo que el Espíritu Santo abandonó su iglesia y fue en el siglo XVI que optó por rebelarse. Y yo me doy en la frente.
de verdad yo hago, Dios mío, pero es en serio que no está entendiendo lo que es el protestantismo y lo que es la reforma. Es que tenemos una fuente antigua que cuando la leímos y abrimos los ojos dijimos, espérense, ¿y dónde está el rezo del rosario aquí? ¿Y dónde está esta plestecilla a estatuas? ¿En dónde está encenderles velas? ¿En dónde está que la cena del La Señor, Mariología. eh, la Mariología, ¿en dónde está? ¿Dónde la vemos? Eso en la tradición no está. Buscamos tradición, 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 no aparece. Hasta más allá en el siglo octavo. Y vemos conflictos entre las iglesias orientales y occidentales De diciendo, papas. contra papas, y dice, ¿dónde está el papa? ¿Dónde está la jurisdicción? Eso no existe, eso fue posterior. Y descubrimos que hay una falsificación en una de esas cartas, en donde el papa se arroja todo el poder. Y decimos, espérense, entonces, ¿cómo yo puedo confiar en esa iglesia? No, porque Muy buen punto. muchos católicos romanos dicen, y perdona que traiga a colisión de nuevo lo que es el catolicismo, porque nosotros nos desprendemos de ese catolicismo romano porque percibimos que hay corrupción dentro del catolicismo, y lo percibió Jerónimo en el siglo IV también, cuando se unió con el gobierno y el Estado, ahí se corrompe parte de la iglesia. No fue cuándo, fue cuántas veces se corrompió la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la reforma? Es trabajar con el Espíritu Santo, recuperando la fuente. Así es. Porque hay dos extremos, ¿no? Hay un extremo donde dicen que, claro, nosotros, que el protestantismo y la reforma nació como una secta para dividir la iglesia hasta el interior, que no somos cristianos, bueno, en fin, ese es un extremo. Pero también escuchamos otro extremo de justamente, no, es que todo lo que es católico no es del Señor. Bueno, pues noticias, hermanos, somos católicos porque somos la iglesia invisible, universal en esta tierra. Una cosa es Exacto, que no seamos católicos romanos, pero la catolicidad está presente hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. claro, Es claro. extremos que hay que tener cuidado porque no podemos decir que hasta antes del siglo XVI, por ejemplo, no estuvo el Espíritu Santo obrando dentro de la iglesia. Más bien, gracias al Espíritu Santo que estuvo obrando en hombres piadosos y temerosos de Dios, es que se dan las reformas, porque no es solo Exacto. una reforma. Vamos a ver la reforma de 1517 y que dura años para que realmente se pueda constituir como una reforma, dura muchos años para que se constituya Totalmente. como una reforma. Entonces vamos a ver antes, como yo les decía, desde el Antiguo Testamento con el rey Josías, que dijo, vamos a destruir los altares a los dioses paganos, vamos a volver a levantarle el altar a Dios mismo. Eso era una reforma, porque estaban Total, volviendo a la ortodoxia. totalmente. Y mira, y si nos vamos a la Biblia, Jesse, si nos vamos a la Biblia, cuando tú lees el libro de Hechos y el libro de Gálatas en paralelo, vemos que en el libro de Hechos hay un concilio. Así es. Pablo está en Antioquía, ya Pablo acaba de convertirse relativamente. Es joven en su conversión. Empieza a ganar liderazgo, empieza a fortalecerse como apóstol, a crecer, a transmitir el evangelio. Y cuando llega a Antioquía, empieza a haber un disturbio entre judíos y gentiles. Los judíos empiezan a obligar para mantener la ortodoxia judía. ¿Qué es lo que hacen los gentiles? No, yo no voy a creer nada de eso porque a mí no se me dijo nada de eso. Y Pablo empieza a decirle a los judíos, oigan, ¿qué están haciendo? No es obligado. Van a Jerusalén a discutir ese tema. Santiago, Pedro y Pablo y Bernabé empiezan a ponerse de acuerdo y llegan a un acuerdo en el concilio. Cuando ellos hacen la carta para el cristianismo, lo empiezan a distribuir. ¿Qué sucede, Jesse? Pablo vuelve y llega a Antioquía y mientras va distribuyendo el mensaje del evangelio, lo que es lo que la iglesia reformó, lo que la iglesia recuperó, adivina quién está llevando la contraria. Es Pedro que está llevando la contraria al concilio, porque la discusión entre Pedro y Pablo fue posterior al concilio y Pablo tiene de nuevo que reformar
Mira, esta es la verdad del Evangelio. Entonces, esto es un ejercicio que es constante, que no importa que tú hayas sido apóstol, no importa que tú hayas sido un santo. No, 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 no. Es que tú tienes que volver a recuperarte porque la fuente es la infalible. Mira, yo leí un libro católico, y disculpa que me prolongue mucho, que se llama El protestantismo en la Biblia. Es como si fuera una burla al concepto, porque el que escribió el libro dice, el protestantismo no está en la Biblia, pero es algo muy, muy lógico, porque aquel que protesta es protestante, no es aquel que cree en Cristo de esa manera, no, eso es una caricaturización. El protestantismo es un movimiento, no es una religión nueva. Hay que sacar el mito de la bandeja. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona dice que la regla de fe es el magisterio. Cuando yo leí eso, yo dije, oh Dios mío, pero esta persona está transmitiendo eso. No, la regla de fe, la verdadera regla de fe es el evangelio. Por eso es que Cristo da una orden, vayan por todas las naciones y enseñen lo que yo les enseñé. Esa es la regla de fe, enseñar lo que Él nos enseñó. Ese es el Evangelio. No es la iglesia, no es el cuerpo de creyentes. Y eso es una mala interpretación. Por eso yo digo que la reforma es como anillo al dedo a la verdad. Totalmente. Espero que se estén aclarando muchas dudas, estemos desmitificando muchas cosas. Claro que para desarrollar todo esto tal vez necesitaríamos un estudio más profundo en cuanto a eclesiología, en cuanto a historia, en cuanto a tradición, en cuanto a todo eso, ¿no? Pero creo que esto es muy básico lo que estamos hablando. Para todos aquellos los que, sobre todo en esta ola que estamos viviendo en este último tiempo de que la batalla cultural, el posmodernismo, el progresismo, y muchas veces nos van a salir con eso, ¿no? Pero los protestantes tienen la culpa porque ellos trajeron la libre interpretación, la ilustración, y bueno, entonces necesitamos entender muy bien qué es lo que realmente tenía como objetivo la reforma, ¿no? Y es, de hecho, volver a la ortodoxia cristiana. Hay un libro muy interesante que se llama El sexo y el papado, en donde se ven las desgracias que hicieron Los papas. esos papas. Entonces, no es que el progresismo vino con el protestantismo, no, es que Punto. viene de Roma, del Imperio Romano, todo ese desastre, todas esas orgías que se armaban por medio de los emperadores, todo eso es heredado de Roma, del Imperio Romano. Por eso es que Pablo dice, oigan, aquel que en primera de Timoteo 1:10 dice explícitamente, todo el que haga estas inmoralidades, inmoralidad sexual, ¿cómo que se llama el pecado? Adulterio, todo el que sea homosexual, todo el que sea, es contra la doctrina del Evangelio. Entonces, estos malos comportamientos le llevan a la contraria al Evangelio. Entonces, el papado que se prostituyó, era contrario a la doctrina. Y no es que él vino con el progresismo, es que esto ha estado en el ser humano porque somos pecaminosos por naturaleza. ¿Y qué es lo que hace la reforma? Vamos a la fuente, es Cristo. Muy bien. Así es. Totalmente. Así que podemos mantenernos seguros, hermanos, en lo que creemos y en lo que somos, porque ante todo somos cristianos. Entonces, siempre demos gracias a Dios por eso. Y también por el hecho de que tenemos libre examen de la palabra, del libre examen de lo que se hace dentro de la iglesia, porque si no fuera así, podríamos incurrir en solamente dejarnos llevar por lo que alguien más dice. Creo que eso sí sería una equivocación. Por eso Lutero decía, es incorrecto ir en contra de la conciencia, sobre todo cuando tu conciencia se apega a la ortodoxia. Entonces, es incorrecto
por eso es que él no se retractó de lo que había escrito y de lo que había dicho. Al menos que sea todo probado a través de la verdad de las escrituras, él no se iba a retractar. Así que está muy claro lo que aconteció en la reforma. Y bueno, Amén. yo creo que, Jotan, muchas gracias por este tiempo que te has dado de poder compartir con nosotros aquí en este espacio de Razón y Fe. Y yo creo que pronto vamos a tener un mes especial justamente en octubre, que es el mes de la Reforma, y podríamos pedirles a todos los que nos están escuchando ahora que nos puedan sugerir qué temas más quisieran aclarar acerca de lo que es la Reforma, si es acerca de la historia de la Reforma, de cómo se dio el legado de la Reforma, porque tenemos mucho que hablar del legado de la Reforma, el hecho de que tengamos universidades, colegios, que la ciencia haya avanzado, que haya habido más libertad para poder justamente poder tener un libre examen de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces sería bueno que podamos recibir las sugerencias de todos los que nos están escuchando de qué les gustaría escuchar acerca de la reforma en el mes de octubre. Así que estos invitados, Yotam, como siempre, muchas gracias de verdad por el tiempo que has dado y tal vez unas últimas palabras para toda nuestra familia reformada y para todo aquel que ha entendido mal la reforma. Sí, miren, apéguense a Cristo. Cristo es la fuente de la verdad. Miren, mi pastor me dice muchas veces que cuando tú vayas a hacer o tomar una decisión en tu vida y la acción que vayas a hacer, tú te preguntes, ¿qué haría Cristo en esa circunstancia? ¿Qué haría Cristo? La única forma de tú poder buscar una respuesta a esa pregunta es yendo a las escrituras. En las Biblias, en casi todas las Biblias, hay un índice temático detrás de las Biblias en donde tú buscas las palabras. Si se asocia con el negocio, si se asocia con la familia, si se asocia con los estudios. Y es muy bueno usar ese índice para uno por lo menos hasta dar sermones en la iglesia. ¿Por qué? Porque te ayuda a enfocarte en responder la pregunta y usando lo que Cristo te enseña. Y eso es lo más importante. O sea, la recomendación mía es ir a las fuentes, que es la reforma protestante, que es lo que hizo la reforma. Volver a las fuentes, no dejarse con palabras aéreas. No, vamos a estudiar, vamos a profundizar, vamos a aprender griego, vamos a aprender latín. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Eso fue lo que trajo la reforma, ese ejercicio de inteligencia con humildad. Eso fue lo que trajo la reforma. Y yo les recomiendo que profundicen y vayan a la fuente principal, que es Cristo. Mantengan su relación con Cristo encendida, diría un buen pentecostal reformado. Así es. Y hay algo que me pongo a pensar, ¿no? Si bien la reforma ha dejado una buena herencia, el problema no es la reforma ni el protestantismo. Yo te diría, ni siquiera el catolicismo romano es el corazón del hombre y su naturaleza caída. Así que si tendríamos que jalar de todo lado, porque nuestra naturaleza caída y nuestra conciencia que está entenebrecida, como dice la palabra, antes de ser iluminado por el Espíritu Santo, nos lleva justamente a cometer muchos errores. Así Sí, que tengamos siempre en cuenta eso y recuerden, la reforma ha sido un movimiento que quiere movernos nuevamente hacia la ortodoxia del cristianismo. Creo que ha sido un buen concepto que nos deja Yotam. Y no, nada, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a todos aquellos que se han quedado hasta el final. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los docentes que nos han estado acompañando. Un abrazo fuerte a nuestro querido decano, el arquitecto Dottweiler, que hace posible estos espacios a través de las redes sociales para poder edificarnos y crecer juntamente con hermanos, así como lo estamos haciendo ahora de otro país a otro país. Así que un abrazo a la República Dominicana, hermano, y gracias por este igual. tiempo. Y saludos a Gracias a todos ti. los que nos han acompañado. Gracias, gracias.